Didier, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. En este espacio el espacio de la reexistencia de los pueblos, Plaza Misagua, Avenida Misá, como lo bautizaron los estudiantes de la pedagógica, de la nacional, de la distrital, del externado, bueno, en fin. Dale, caballero, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Quería preguntarle, antes de hablar del evento que acaba de suceder, sí, para dar un contexto respecto a otras acciones de ejercicio de soberanía y como de práctica de construcción de tejido social por parte de su merced y su comunidad, si nos pudiera dar mayor información o la postura que su merced nos pudiera como tratar de ampliar respecto al ejercicio de soberanía y reclamo de respeto que se dio en la revista Semana. Sí, es muy importante estos espacios propios, espacios alternativos que lleven la veracidad de las noticias, la objetividad o ante lo que los mismos medios enfocan, la imparcialidad. En ese sentido, para nosotros es muy importante que desde los pueblos originarios, a través del movimiento de autoridades indígenas del suroccidente agrupados en Alos, Pijao, Nasa y Misá, pues hayamos hecho esa expresión de manifestación. Hubiera sido por cualquier otro medio, pero sabemos que en Colombia pues estos medios, estas empresas pues lo que hacen es prestar el servicio a favor de la oligarquía, a favor de la élite en Colombia y por lo tanto pues defienden sus empresas, y esas empresas y esa política de derecha pues se requiere de tener publicidad, y esta publicidad en estos momentos o en este caso es hablar del actual gobierno mal a un gobierno alternativo, porque no se reconoce todo lo que está haciendo para la Colombia profunda, no se reconoce lo que está haciendo para los pueblos, para el sector étnico, para los campesinos, pero sí tratan los detalles que perjudican a la opinión pública. Entonces venden una idea de un mal gobierno todo el tiempo, y ellos amplían los detalles malos, entonces tratan desde el amarillismo. Y esto no es simplemente en estos términos coyunturales, sino históricamente pues los medios, por ejemplo, en el conflicto, nosotros decimos que son también victimarios del conflicto armado en Colombia, los medios de comunicación, porque por ejemplo hoy como en contra los detalles a Petro, pero no se discute por ejemplo el tema de los hornos crematorios que se ha encontrado, no se cuestiona a Odebrecht, no se pone atención por ejemplo las declaraciones de Mancuso. Entonces hay centenares de temas que ha sufrido Colombia. Entonces en ese sentido estos medios de comunicación pues nos deben la verdad al pueblo colombiano, nos deben las fuentes, o sea, tiene que recurrir las fuentes en la Colombia profunda. Entonces si no se debe recurrir a la opinión de los directores, no se tampoco parcializarse a la opinión de los periodistas que inciden a través de estos artefactos peligrosos. Entonces es muy importante que los medios de comunicación también restablezcan la verdad sobre la mentira que han creado, la generalidad que se han creado. Entonces históricamente los pueblos nos han revictimizado, nos han victimizado, nos han arcaizado, nos han folclorizado, nos han omitido y nos han tratado como si fuéramos, por ejemplo, actores de los grupos armados. Entonces, esa irresponsabilidad que se maneja acá a través de la opinión, esa irresponsabilidad desde acá de Bogotá, desde sus escritorios, sin investigar, sin fuentes, sin acompañar a los procesos, sin recurrir a la Colombia profunda, sin recurrir a la diversidad, simplemente pues inclinándose a la derecha en Colombia, a los dueños, a los terratenientes y a los dueños de estas empresas mediáticas. Entonces por eso pues manifestamos de manera muy pacífica, y el tratamiento que dio Revista Semana, por ejemplo, fue muy estigmatizador, ¿no? Las declaraciones de la misma Vicky Ávila, después del pronunciamiento de Uribe, el pronunciamiento de Pastrana, también a los que pues en cierta medida somos voceros del movimiento. A eso, por ejemplo, el fiscal nos pone una lápida. Entonces esa irresponsabilidad con que asumen estos poderes, pero no se tratan los temas profundos, el saqueo profundo, los temas estructurales. Por ejemplo, no se denuncia el negocio de la CPS, sino que está a favor, por ejemplo, de estas empresas. Hoy el gobierno plantea las reformas, pero por ejemplo
ellos tienen que pues defender sus empresas privadas. Didier, ahí quería preguntarle qué les dijeron en la revista. Es decir, ellos sacaron una versión a través de su medio, pero allá en vivo, ¿qué les dijeron? Por ejemplo, ellos, o sea, la narrativa de ellos, ¿no? La narrativa de que nosotros somos delincuentes, que no entramos pacíficamente, dicen ellos, que vulneramos el derecho a un guarda, que rompimos vidrios, y nosotros ¿cómo lo desmentimos? El vidrio sí hubo una fractura al poner un guardia, porque como es automático, pues entre el forcejeo y cuando el guardia pone el pie, pues hay un forcejeo y por lo tanto fracturan el vidrio, pero no hay vidrios quebrados. Entonces ellos lo editan y pues presentan como el bochorno de un vidrio, pero entonces ellos hacen edición. Para eso son los medios, para mentir, entonces hacen eso. Además ellos dicen que nosotros rasguñamos a un guarda. En ningún momento, sí, el guarda sí reaccionó muy fuerte. Por lo menos en mi caso lo que uno hace es, por ejemplo, pues no, es vida que está entre nosotros, lo resguardamos, entonces no hubo fricción, no hubo maltrato, entonces todo eso, pero ellos lo dicen en plural, ¿no? Vidrios rotos, guardas maltratados, entran con furia, no es así. Nosotros siempre, este es un movimiento que siempre lo hacemos pacíficamente en nuestras acciones, cuando derribamos las estatuas, entramos con música de flauta y tambor, como pasó así cuando tomamos el aeropuerto del Dorado y lo que pasó, por ejemplo, en Revista de Semana. Entonces nosotros hacemos pues de manera muy pacífica estas acciones, entonces es lo que la narrativa de ellos pues totalmente contraria a lo que es nuestra apuesta, que es la reparación de la memoria colectiva de los pueblos y reparación hacia una verdad. Didier, ahí le quería preguntar, porque ustedes son como muy cuidadosos respecto a los elementos visuales que utilizan en sus intervenciones. En el caso de esa acción que utilizaron, es decir, iban acompañados de instrumentos musicales, realizaban cánticos, pero también llevaban otro tipo de objetos o imágenes. No, nuestra presencia, el atuendo así como sea, o sea, nuestra presencia, el atuendo así como sea. Entonces eso es lo que reflejamos, nuestra dignidad identitaria. O sea, no tenemos armas, pero sí tenemos el pensamiento propio. No tenemos consignas fuertes para gritar, consignas que maltratan desde el discurso, sino consignas desde la realidad del país, lo que realmente son en esos medios. Y pues hemos sido contundentes en manifestar ese día, y no lo estamos haciendo con anónimos, sino que con nuestras autoridades. Niños estaban presentes ahí, niñas, niños, jóvenes, autoridades, y pues nuestros pubenenses. En nuestro caso no tenemos guardia indígena, sino pubenenses, y en el caso de los pijaos pues la guardia. Entonces eso, o sea, no necesitamos escondernos detrás de algo, así como ellos esconden como desde la libertad de prensa. O sea, es un aparato donde se argumentan de la libertad de prensa. No, nosotros no nos escondemos ni algo que nos desfavorezca ni lo que nos favorezca. Somos la presencia de AISO bajo la dignidad identitaria con nuestro pensamiento propio. Ok, parte de la narrativa que implementó Semana tenía que ver con enfrentarlos ustedes con la minga. De hecho, se generaron como opiniones diversas desde medios mestizos, donde opinadores mestizos establecían como esa distinción, pero realmente ¿qué sucedió? Por ejemplo, el desconocimiento, o sea, desde los medios lo generalizan. Por ejemplo, nosotros no somos minga social y comunitaria, nosotros somos Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente hacia un plan de vida global por la reexistencia desde la obediencia a la Madre Tierra. Entonces, ese desconocimiento de las particularidades de los pueblos, de las particularidades de las autoridades, de las particularidades de las organizaciones y las particularidades de los territorios, pues en ese sentido pues hay mucho desconocimiento de parte de los medios para abordar estos temas. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que hay una ausencia de diversidad y ausencia de tratamiento de estos asuntos indígenas. Entonces, cuando dicen nos folclorizan, nos colectivizan, entonces nos dan unas funciones que no nos pertenecen, y esto pues no ha sido en este momento coyuntural, sino de manera estructural en las últimas décadas, y así ha sido desde que se fundaron pues los grandes medios. O sea, la visión ha sido muy desde el desconocimiento de la diversidad cultural en Colombia. Ok, Didier, y otra cosa que quería preguntarle, ya como para intentar establecer como un vínculo con lo que sucedió hoy. Ustedes han realizado acciones, aparte de la que acaba de suceder aquí en la Plaza Mizar, ¿han realizado otras acciones en la ciudad hoy 12 de octubre?
Pues siempre el pueblo Misaje, el movimiento, a eso nos reunimos acá, diferentes actividades, pero hoy nos hemos enfocado acá y seguramente pues vendrá algún acto simbólico de armonización también con Revista de Mana, pero el interés nuestro también es hablar con las empresas y hablar con los directivos también, porque o sea, nos tenemos que llamar la atención, pero no solamente que sea para escuchar, sino para restablecer la verdad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, caballero. No, a ti, maestro Guillermo.